positivos, porque no hay ángulos negativos. Entonces yo el signo al bolsillo. ¿Cómo llega al 40,099? Por esto, entre esto y eso hay 18,424 dividido por 25,275. A ese resultado le aplico la función tangente menos 1 y eso me da eso. Siempre y cuando su calculadora esté en grados centesimales. Si está en grado sexagesimal, un número 3 se le va a posicionar aquí en el hombro y la va a marcar en la prueba. Y menos de eso. Entonces, con grados centesimales, no funciona. Vean bien su calculadora. Grados centesimales. Chequenlos. Dado el tramo determinado por los puntos A y B, se construye una línea recta que está ubicada a la mitad de dicho tramo y cuya longitud es 30 metros. Esto es típico del profe, típico. El punto A y B están determinados por coordenadas. Estas coordenadas determinan la posición de esta línea, que en este caso es tal cual lo está aquí. ¿Por qué? Porque el norte de A es más bajo que el norte de B. El norte de A es más bajo que el norte de B. Y el este de A es más grande, perdón, es más chico que el este de B. Por lo tanto, está en esa posición. Vamos a subir un poquito más para que tengan claridad. Ahí está. Me dicen que hay una recta que está ubicada en la mitad de dicho tramo. Es decir, que la longitud que existe entre A y B, yo la divido por 2, y en el medio vamos a tener esa línea. Después me dicen que esta línea recta está perpendicular a esa línea. Aquí tengo un ángulo de 100 grados. Déjame revisar un poquito más abajo. ¿Cuál es el sistema de trabajo de esto? Primero, determinar esa distancia. ¿Cómo la determino? Alexandra, ¿cómo la determino? Esa distancia entre A y B. ¿Cómo la determino? Recordemos que la distancia horizontal entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de delta n entre A y B al cuadrado más delta e entre A y B al cuadrado. Ese es el resultado. Por lo tanto, yo tengo las coordenadas norte de A y B, las tengo, y las coordenadas este de A y B las tengo. Por lo tanto, puedo determinar el delta n y el delta e. Por lo tanto, si leo esos cuadrados, ambas, y saco la raíz cuadrada, me va a dar la distancia horizontal que va a existir entre ese punto y ese punto. Por lo tanto, yo puedo determinar a qué distancia va a estar en la mitad.
porque la voy a dividir por 2. Pero ahora, ¿cómo determino la coordenada de ese punto? La coordenada de ese punto yo la determino por el azimut que tengo y la distancia horizontal. ¿Se recuerdan de esa formulita que teníamos aquí arriba? Delta n igual de h por coseno de alfa y delta e igual de h por seno de alfa. ¿Lo teníamos aquí arriba? Bueno, pues bien, nosotros para esta ecuación tenemos esa coordenada, tenemos el de h, porque ya lo obtuvimos, que era la mitad del tramo original, y el azimut, ¿cómo lo sacamos? De la misma forma que sacamos este de acá, pues. Ese de ahí, porque así es la fórmula de esa de allá, pues. ¿Ven? Está en ese sentido, y está en ese cuadrante. Por lo tanto, si yo hago, voy a borrar aquí, jóvenes. Si yo hago esto de ahí, yo digo esto de aquí, y yo digo acá, aquí tengo 100 grados, y aquí tengo un DH de 30 metros, y llego a ese punto, y aquí tengo A, y aquí tengo B, y yo dije que el DH entre A y B era igual a raíz cuadrada de delta n entre A y B al cuadrado más delta E entre A y B al cuadrado. Este de aquí, esta de H entre A y B medio, y esto va a ser DH entre A y B medio. Y el azimut, ¿cuál es el azimut? Va a estar dado por esto. ¿Ok? Y ese azimut era el delta E y un delta N, que yo lo calculé ahí. Entonces, este ángulo alfa, tangente de alfa a la menos 1 va a ser igual a delta N partido por delta N. Por lo tanto, acá yo voy a tener por un lado alfa y por el otro lado voy a tener DH. ¿De dónde me tengo que acordar? Me tengo que acordar que delta N es igual a DH por coseno de alfa y delta E es igual a DH por seno de alfa. ¿Ok? Entonces, yo con esas formulitas chicas que saqué aquí, con estas fórmulas chicas, si yo se lo sumo al norte de A y al este de A, con esto voy a obtener yo el norte de Y y el este de Y. ¿Qué es lo que es el Y? Ese puntito de ahí. Esto es Y, ¿verdad? Es auxiliar. Y a partir de ahí tengo que calcular la coordenada de este otro punto. ¿Cómo la calculo? Vean bien en azul. Ese azimut de ahí, de esa línea, es igual al azimut que calculamos antes, porque al tener entre A y B, tener un azimut, en cualquier punto de esa línea, ese azimut se mantiene. Ese azimut va a los 100 grados, tengo el nuevo azimut hacia el punto X. Y tengo una distancia, por lo tanto puedo ocupar esta fórmula. Entonces, desde aquí yo digo azimut desde Y hasta X va a ser igual al azimut de el alfa que teníamos, azimut alfa más 100 grados, y voy a tener también el de H, que es igual a 30 metros. Por lo tanto, aquí calculo del X, calculo el norte, y del X calculo el este.
Vamos a empezar de nuevo otra vez. La voy a hacer cortita, así. Me dieron 2 puntos y me dijeron las coordenadas eran tales. Me dijeron también que entre medio de esos 2 puntos, en la mitad, hay otro punto que está equidistante de ambos lados, o sea que la longitud media para acá, la longitud media para acá, desde ahí, con un ángulo de 100 grados y con una longitud de 30 metros, yo tengo ese punto X que tengo que calcular la coordenada. ¿Qué es lo que hice? Primero, calculé la distancia a través de los delta n. La dividí por 2, porque esa era la condición de la pregunta. Por lo tanto, yo tengo esta distancia de aquí hasta ese punto I, que le llamé un punto intermedio, y desde ahí es la misma distancia hasta B. ¿Qué es lo que hice después? Yo tengo que calcular el azimut de la línea. ¿Cómo calculo el azimut? A través de delta E partido por delta N, porque para ese caso funciona así. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Con el azimut, con la distancia horizontal, y a través de estas fórmulas, yo calculo el norte de I y el norte de y el este de I. Esto sumado al norte de A, donde yo me estoy apoyando, y el este sumado al este de A, me va a dar el norte de I y el este de I. Norte y este de ese punto. A partir de eso. ¿Qué es lo que pasaba acá? Que ese azimut yo lo conozco. Porque en esta línea, cualquier punto que esté en esta línea va a tener el mismo azimut. Yo sé que aquí hay 100 grados. Por lo tanto, para poder trabajar con esta fórmula que tengo aquí al lado, que me dice que el dH por coseno de alfa y el dH por seno de alfa, el dH ya lo conocía, que me dijeron 30 metros. Me faltaba el ángulo, el alfa. ¿Cómo calculo el alfa? Sé que este alfa es común para toda esa línea, más los 100 grados me dio el alfa, por lo tanto, al aplicar esta fórmula y relacionarla con el I, me va a dar la coordenada del X, norte y este. Y esto es la mayoría de las veces lo que ustedes van a hacer en terreno. Ir calculando a través de eso. Ir calculando a través del delta norte y delta este, la posición de cada uno de los puntos. ¿Cuál es la diferencia probablemente? Es que ustedes van a estar estacionados ahí en ese punto A, van a tener un azimut y van a tener una distancia horizontal, por lo tanto van a empezar a calcular la posición de todo el punto de la posición del resto de los puntos que van a estar radiando. Después, cuando se cambien a B, tienen que medir hacia A nuevamente y empezar otra vez a medir. Consultas. Quedan calladitos, quedan para adentro. Importante que hagan esta guía de trabajo. ¿Ya?